El día de hoy quisiera tomarme el tiempo de compartir con ustedes una reflexión que me ha llevado continuamente a las lágrimas, pero no son lágrimas necesariamente de tristeza, son lágrimas de asombro, de sensación de pequeñez ante lo grandioso de nuestro Dios. Hace algunos años estuvo de moda una hermosa canción de Marco Vidal que exaltaba justamente una parte de lo que quisiera hablar el día de hoy. Y esa parte, esa canción ocupaba esta frase que dice: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Una preciosa alabanza. Ahora, el transcurrir del tiempo ha hecho aparecer una cierta cantidad de predicadores o maestros que se llaman a sí mismos cristianos, los cuales están impregnados de humanismo, de psicología cristiana, si es que tal cosa realmente existe, de pensamiento positivo y hasta de panteísmo cristiano, lo cual es definitivamente imposible, porque el panteísmo cristiano es básicamente una herejía. Y estos predicadores han usado las palabras y los métodos del mundo. Tratan de hacer más atractivo el evangelio, más que esté más en onda para que la gente lo reciba, y han hecho un cúmulo de doctrinas que han dado como resultado la aparición de otro evangelio que más parece el camino ancho y no el camino angosto. Este evangelio y estas doctrinas giran en torno al hombre. Ellos han tratado de responder a la pregunta de Marcos Vidal diciendo: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Desde sus púlpitos han contestado con las siguientes frases: Dios te salvó porque sin ti Dios no es Dios. Presenta esta frase a un Dios pequeño, pero además nos presenta a nosotros como más grandes que Dios. Otra frase que dicen es: Dios te salvó porque no puede vivir sin ti. La frase pretende exaltar el amor de Dios por sus elegidos, pero aparte de muchas otras cosas que podemos decir, reduce a Dios a semejanza de un adolescente controlado por sus emociones y lo vuelve dependiente de nosotros. Y aunque podría señalar un montón de otros ejemplos, hay uno específico que cada uno de estos ejemplos de los que hablo son ejemplos antibíblicos para tratar de responder esta pregunta del hermano Marco Vidal. Ahora, solo quiero mencionar el último por causa del tiempo, y esta frase normalmente dice algo así: Dios te escogió y te salvó porque sabía quién tú ibas a llegar a ser. En este caso, Dios es un Dios limitado en su conocimiento que tiene que aprender del futuro. No es un Dios omnisciente, sino un Dios que aprende. Ahora, si ustedes logran notarlo, cada respuesta apunta a mi yo. Suena bonito, suena atractivo y definitivamente suena a algo que a nuestra carne le gusta escuchar. Y por eso decimos que están impregnados de humanismo. Pero pierde de vista algo muy importante, y es que nuestra salvación no depende de nosotros, y gloria a Dios que no depende de nosotros, porque si así fuera, ninguno de nosotros nos salvaríamos. Nuestra salvación depende del sublime amor de Dios. Pero estas frases lo que realmente hacen es que nos muestran cómo la iglesia contemporánea se ha dejado llevar por la corriente de este mundo.
Este mundo quiere que tú te sientas bien contigo mismo, la psicología quiere que te sientas bien contigo mismo, pero todos bajo el adormecimiento de tu conciencia. Pero huye de estos pensamientos. La Biblia nos muestra que Dios quiere que tu paz sea nuestro Señor Jesucristo. Huye de cualquier sentimiento de bienestar alejado de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es literalmente lo que el mundo quiere para que no vayamos a Cristo. El tema de hoy lo he titulado ¿Quién eres tú capaz de amarme a mí? La intención de esta enseñanza es que a través de lo que nos muestran las Escrituras podamos realizar la pregunta correcta. Y es esa pregunta que nos tomará el resto de nuestra vida terrenal y el resto de nuestra eternidad para contestarla. Así que, mis amados hermanos, pidámosle sabiduría al Señor para lo que pues se nos viene enfrente con el resto de esta enseñanza. Señor, queremos reconocer que nuestro entendimiento caído muchas veces es incapaz de entender la grandeza de tu amor. Muchas veces atribuimos tu amor, Señor, a nuestras propias obras o a algo especial que nosotros engañados, Señor, creemos que tenemos. Pero realmente lo especial ha sido tu amor por nosotros, que has sido capaz de amar a gente como nosotros, gente como yo, que realmente no merezco en absoluto tu amor, Señor. Y por eso, el día de hoy, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de que tú con tu Espíritu Santo nos ayudes a poder, Padre Santo, entender las profundidades de las Escrituras referente a tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor. Ponemos en tus manos el resto de esta enseñanza. Te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, déjenme hacer aquí el cambio mágico. Y el punto número 1 del que vamos a hablar hoy es un punto necesario. Dios le otorga dignidad al ser humano en la creación. Y voy a hablar de este punto de una forma especial, principalmente porque sé que los demás puntos pueden ser un poco duros con respecto a cómo nos vamos a referir a la raza humana. Y no porque yo quiera referirme mal de nuestra propia raza, sino más bien porque es lo que la Biblia nos enseña de nuestra raza. Estoy consciente, como digo, de que los próximos puntos van a ser bastante duros y seguramente difíciles de asimilar para aquellos que nuestro pensamiento ya ha sido moldeado por el humanismo. Por ello, el primer punto de esta enseñanza es reafirmar que nosotros como cristianos creemos en la dignidad humana. Lo reconocemos como inherente al ser humano, pero porque ha sido entregado por Dios. A continuación, quisiera leer algunos versículos de la Biblia que nos presentan esta realidad. Y dicen de la siguiente manera. Génesis 1 del 26 al 29. Déjenme hacer el cambio aquí. Aquí estamos. Dice así. Dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es en cuanto a la creación del ser humano. Veamos otra cita referente a esto mismo. Dice así, dice Génesis
Perdón, continuamos del 28 al 29. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 2, del 7 al 8 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En Génesis 2, del 21 al 24 dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró. Cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es importante ver cómo estos versículos nos van desarrollando lo que nosotros llamamos la dignidad del ser humano. Adán significa, el nombre Adán significa raza humana. Dios tomó el polvo de la tierra, le dio forma humana y después le dio un soplo con su espíritu y fue el ser humano un ser vivo. Dios le dio dignidad al formarlo a imagen y semejanza de Dios y además lo nombra el representante de Dios frente a la creación cuando le dice que señoree sobre todo lo creado. Dios le dio autoridad sobre todo lo creado, también le dio un trabajo de cuidar lo creado y le dio el trabajo de darle nombre a todo lo que Dios había creado. Estoy haciendo esa insistencia en lo que Dios ya había creado. Y es importante que esto dignifica, primero, como dijimos, al hombre por ser a la imagen de Dios, dignifica el trabajo, que es lo mismo que Dios ha estado haciendo durante esta creando, Él está trabajando. El ser humano recibe también un trabajo que es parte de su dignidad. En cuanto a la creación de la mujer, ella no es tomada de otro polvo de la tierra, diferente al del hombre, sino que Dios durmió a Adán y de Adán tomó una parte específica de su cuerpo y de su espíritu para hacer a Eva. Dios en su sabiduría no tomó de las piernas de Adán o de su cabeza. El ser creado era igual en dignidad porque era la misma esencia, porque también contenía la misma imagen y semejanza de Dios. Eran iguales delante de Dios. Con respecto del hombre y de la mujer no fue tomada del pie o de alguna área de sus piernas para que jamás se le ocurriera al hombre pisotearla, ni tampoco fue tomado de la cabeza para que el hombre supiese que su autoridad única era Dios. Ella fue tomada de la costilla, del lugar perfecto para rodearla con los brazos en protección o sobre todo para rodearla con sus brazos en amor, un lugar perfecto para escuchar el corazón de Adán. Antes de seguir, este precioso cuadro nos muestra la relación de Cristo y de la iglesia.
Por eso es tan importante entender que no ocurre al azar, sino que todo es intencional. Así, el primer matrimonio representa lo que todos los matrimonios cristianos deben de representar, que es la relación entre Cristo y la iglesia. Es Dios quien le da a Adán y Eva lo que se reconoce como dignidad. Ambos son dignos en la misma cantidad porque ambos vienen de la imagen de Dios. Dios dignifica el trabajo, Dios dignifica el matrimonio y las relaciones familiares en estos pasajes que acabamos de leer. Llamativamente, la mujer viene del hombre, a pesar de que hoy en día todos los hombres venimos de la mujer. Esto es algo que solo puede ocurrir del poder de Dios. Así que es importante tener claro que el ser humano en su estado natural en el que fue creado recibe la dignidad de parte de Dios. Pero luego en Génesis 3 vemos cómo el ser humano pecó. La narrativa bíblica continúa, el tiempo transcurre y habiendo pasado varios siglos después de que ellos salieron del arca de Noé, 15, 16 siglos aproximadamente después de la caída, Dios afirma la dignidad y el valor de la vida del ser humano cuando dice lo siguiente en Génesis 9, del versículo 5 al versículo 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. La mano del varón, su hermano, de la mano del varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí estamos. Bien, ahora Dios santifica el valor de la vida humana, aunque el ser humano ya ha caído. La razón por la cual Dios dignifica la vida humana es porque han sido creados a imagen de Dios. Esto no hace al hombre suficientemente valioso como para que Dios se olvide de su juicio y de su justicia y etcétera. No, el hombre todavía está condenado. Dios ha establecido un tiempo de vida específico para cada persona y un juicio en el que todos nos vamos a presentar al final de los tiempos. Todos, no hay nadie que se vaya a escapar de ese juicio. Sin embargo, Dios dignifica la vida, santifica la vida humana, a pesar de que el humano es pecador. Su vida es valiosa porque sigue representando la imagen de su creador. Y es aquí justo donde comenzamos la parte difícil de esta enseñanza. El punto número 2 que vamos a estudiar el día de hoy es que el ser humano se ha depravado. Entendiendo que cada ser humano representa la imagen misma de Dios, simplemente hace que cada uno de nuestros pecados tengan una carga superior, porque cada pecado es una ofensa directa o indirecta a Dios. Si solo viéramos los 10 mandamientos, los teólogos dividen esto en los primeros 4 en una tabla y los otros 6 en otra tabla. En 4 nos dice todo lo que está relacionado con Dios y la otra 6 nos habla de nuestra relación con otras personas. Pero aun cuando nuestra ofensa es hacia otras personas portadoras de dignidad, el hecho de que ellos son dignos, hace que nuestro pecado sea superior, lo hace gigantesco, porque es una ofensa contra la persona, pero al mismo tiempo una ofensa contra
la imagen que porta. Lo triste es que cuando logramos creer, más bien, lo triste sería que nuestra vida llegue en un punto en el que nos podemos dar cuenta de lo que dice la Biblia, cuando creemos lo que dice la Biblia y cuando no lo creemos tampoco, o sea, no importa si lo creemos o no, lo que dice la Biblia es sobre la maldad humana es que es real y que es absoluta y que todos los seres humanos somos pecadores en la misma cantidad. Aunque variamos levemente en nuestra forma de pecar, todos somos igualmente malos. Veamos algunas citas que nos hablan de esto. Vamos al PowerPoint y dice así. Génesis 6:5. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Era de continuo el mal. Esta es una valoración de Dios, no es una valoración de un religioso X o una persona cualquiera, es una valoración de Dios. Él ve el pensamiento del ser humano y todo ser humano entra dentro de lo que Dios acaba de concluir. Es una conclusión universal sobre el ser humano. Cada pensamiento del ser humano es de continuo el mal. Aunque siempre podemos hacer una distinción entre el ser humano nacido de nuevo y el no nacido de nuevo, debemos reconocer que el ser humano, aun cuando tiene buenos planes para bien, las motivaciones en su mayoría del tiempo son egoístas, son pecaminosas. En otro lugar, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma en Romanos capítulo 1. Miren cómo lo presenta el libro de Romanos. Dice así, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que lo practican. Esa maldad a nivel de pensamiento se manifiesta en esta lista de pecados que acabamos de leer. Ciertamente tenemos un problema gigantesco con el pecado, ciertamente tenemos un problema con nuestra voluntad de continuo hacia el mal como raza humana, pero nuestro mayor problema, y posiblemente en este momento está pasando en nuestras mentes, es que nosotros nos excluimos, nos justificamos a nosotros mismos de esta lista. Quizás decimos, tal, fulano, sutano sí cumplen, pero yo no está hablando acerca de mí, o solo algunas cositas son referente de mí, pero todo lo demás bien, o sea, 60 de 100, no salgo mal. Realmente estamos considerándonos no tan malos como la Biblia nos está tratando de mostrar que realmente somos. Consideramos que la Biblia señala culpables, pero no a nosotros. No a nosotros. La verdad es que no existe una mayor maldad en nosotros que la de no reconocer quiénes somos realmente. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 3, del versículo 19 al 18. Dice así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos los seres humanos somos igualmente malos, todos igualmente merecedores del castigo. Aunque a tus propios ojos tú no encajes en estos versos, aunque a tus propios ojos tú te justifiques a ti mismo, así es como Dios te ve. Y es claro porque así lo está poniendo la Escritura. Aunque te parezca que la Biblia no está hablando de ti, según estos versículos, ninguno de nosotros es mejor que el otro. Aunque sea un tantito más justo o un tantito más entendido, no existe esa categoría. No tenemos realmente temor de Dios. Aun cuando hacemos cosas buenas, las hacemos por conveniencia. Es por esta realidad que podemos decir que no existe un solo argumento por el cual Dios debería de escogernos para amarnos y salvarnos en lugar de otro ser humano. Estamos igualmente mal, somos igualmente de pecadores delante de Dios. Soy igualmente culpable que todos los demás. Merecía estar bajo la ira de Dios. Esto es como raza, pero entre ser un ser humano que solo tiene su antigua naturaleza, ¿qué tan diferente es el cristiano? Como cristianos, ¿qué tan mejores, entre comillas, somos con los incrédulos? Como cristianos tenemos una guerra interna en nuestra vieja naturaleza, peleando contra nuestra nueva naturaleza. Pero quiero ser muy honesto al decir esto, tampoco somos mejores los creyentes. No somos mejores. Vivimos y actuamos y pecamos igual que los incrédulos en la mayoría del tiempo. Por ejemplo, muchas veces la actitud cristiana viene a ser como la actitud que tiene la mujer adúltera en el libro de Proverbios. Y yo sé que la comparación es fuerte, pero es importante entenderlo. El proceder, Proverbios 30:20, el proceder de la mujer adúltera es así. Come, se limpia su boca y dice, no he hecho maldad. La religiosidad, que en apariencia es una apariencia de bondad separada de la obra del Espíritu Santo, es muy buena para decirle a otros, no somos tan malos o no soy malo en comparación a ti o en comparación a otros. Esta es la religiosidad. Y es más, llegamos aún a presentarnos de Dios, delante de Dios, con esta actitud hipócrita, pensando que Dios va a creernos que no somos tan malos. Pero lo más triste es que nosotros mismos nos engañamos, porque pecamos, pero como nadie nos vio, no somos culpables. Con la cara limpia, pero realmente sí comimos. Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir,
pero hay mucha maldad en nuestra forma de vivir el cristianismo. Más de lo que estamos conscientes. Hay maldad, por ejemplo, en nuestros sueños cristianos. Soñamos tener un gran nombre para poder llevar el mensaje del Evangelio. Hay maldad en nuestros deseos. Deseamos grandeza y aplausos y alabanzas para nosotros. Y por estas dos razones estoy seguro también que hay maldad en nuestra forma de orar. En muchas oraciones tratamos de darle órdenes al Dios todopoderoso, creador del universo. Lo tratamos como un ídolo al que le pagamos portándonos bien o sirviendo. Hay maldad hasta en nuestra alabanza a Dios. En muchas ocasiones usamos la alabanza como un método para tratar de manipular a Dios, que ojo, no se puede, pero lo tratamos. Así de malos somos, con todas estas pruebas en contra del ser humano, seamos cristianos o no, podemos decir con toda certeza que no existe un solo ser humano que merezca el amor de Dios. El ser humano tiene dignidad, Dios protege su vida y castigará a quien quite una vida, pero eso no lo hace digno del amor de Dios. Todos estamos igualmente pervertidos, todos tenemos la actitud del enemigo de Dios, todos nosotros no buscamos a Dios, no deseamos de Dios, no somos buenos, no somos justos, aunque a nuestros ojos así nos parezca. Somos igual de malos y todos estamos bajo la ira de Dios de una forma justa. No hay un solo ser humano que tenga argumentos para que Dios lo ame y lo salve. No puede venir y decirle, mira Dios, por esto tienes que salvarme. Si todos los seres humanos fuéramos al infierno, esto sería totalmente justo. No cambiaría en absoluto la bondad de Dios, porque igualmente, a pesar de que sabía que el ser humano iba a caer y a pecar y a ofender constantemente la imagen del Creador, directamente o indirectamente, Dios lo creó dotándole de dignidad. Con la condenación de todos los seres humanos podría fácilmente acabar la historia, pero a Dios le plació que dentro del total de humanos condenados, un grupo pequeño escogido por dedo de Él, lo separó para darle misericordia. A este acto lo llama la Biblia amor. Y es de lo que quiero hablar los próximos segundos. Dios salva a algunos por amor. Y veamos qué nos dice las Escrituras con respecto de esto. Dice Romanos 5, del 5 al 9. Dice así. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No dependió del pecador, pues aún era débil. No podía hacer nada el pecador porque no merecía ser salvado. Pero la muestra del amor de Dios es que igualmente Cristo murió por nosotros.
La Biblia insiste en la verdad de que la elección de Dios para salvarnos descansa en su propia voluntad y por ello, mientras nos asegura que somos a quien nadie más escogería, si nosotros estuviésemos en el lugar de Dios, conociendo lo que conocemos de nosotros mismos y de nuestra forma de ofender a Dios, nosotros mismos no nos hubiésemos escogido. Y sin embargo, nos asegura que Dios nos escogió. Mire lo que dice Primera de Corintios 1, del 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hablando de la elección de Dios por nosotros, ya que es un tema difícil. Muchas veces algunos se preguntan por qué Dios no escoge a fulano o por qué no escogió a tal grupo de personas. Esta pregunta asume que tú consideras que Dios tuvo buenos argumentos para escogerte. La pregunta correcta sería, ¿por qué me escogió a mí de entre todos los pecadores? ¿Por qué yo soy un vaso de misericordia? Si soy igualmente malo, igualmente idólatra, igualmente pecador, igual de maldiciente, igual de malintencionado, igual de inmoral, quizás igual de asesino, igual de pecador que el más grande de todos los pecadores, ¿por qué yo? Y la respuesta es porque Él quiso amarnos. Pero, ¿cómo alguien contra quien yo actúo constantemente, contra quien yo siento constantemente, contra quien yo pienso constantemente, yo tengo una actitud hostil en contra de Dios, en contra de la oración, en contra de la iglesia, en contra de la lectura de la palabra, en contra de morir a mí mismo? Lo tengo, lucho con esto. ¿Cómo Dios puede amar a semejante ser que peca tanto delante de Él y contra su imagen? Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande eres? ¿Qué tan maravilloso eres que puedes amar a alguien como yo? Y la pregunta vuelve a ser redundante y es, ¿quién eres tú que me amas? ¿Quién eres tú que me amas? Él puede amarnos porque Él es Dios. La buena noticia, mala para algunos, es que nosotros no somos Dios. Yo sé que muchos el día de hoy están luchando contra la ansiedad, contra la depresión, contra la tristeza, porque quisieran vivir en un mundo ideal dirigido por su corazón, por sus intenciones, pero las cosas no pasan como ellos quisieran, y finalmente la libertad que necesitan está simplemente en aceptar que hay un Dios soberano que está ahí haciendo que el mundo funcione para su gloria y para su honra a pesar del pecado. ¿Te imaginas qué clase de Dios seríamos nosotros, miserables, pequeños, limitados, egoístas, emocionales? Pero Él es Dios, y de Él, este ser más grande del universo, es más grande que todos nuestros sentidos. De Él estamos hablando, y así es como lo describe la palabra
de Dios en los siguientes versículos. Dice, y Jehová le respondió, ¿quién le dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, porque lo que Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra juntos son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías 43:13, aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? De ese Dios estamos hablando. De este Dios estamos hablando. Dios no necesita tu fama. Dios no necesita tu nombre. Dios no te necesita. Él está completo en sí mismo. Él era Dios antes de que todo existiera. Era Dios antes de que tú existieras y seguirá siendo Dios cuando tú te hayas ido. No hay en ti ni una sola razón o un solo argumento que te haga digno de ser amado por Dios. Si el día de hoy has alcanzado misericordia, si el día de hoy eres salvo, simplemente es porque Dios hizo una elección libre de amarte, de tener misericordia y de salvarte. Ahí es donde radica la grandeza. Ahí es donde radica la grandeza. Oro para que el Espíritu Santo en este momento te confronte con quien tú realmente eres y cómo no hay nada en ti que sea siquiera deseable para Dios. No hay nada. Todo lo que tú eres es un ataque constante contra esa deidad. Y aún así te ama. ¿Cómo alguien puede amarnos siendo lo que somos? Y esa es la pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, todopoderoso creador? ¿Quién eres tú, capaz de amarme a mí a pesar de lo que yo soy? Quisiera ir concluyendo con un último pensamiento. La mayor ironía que vivimos aquellos que hemos sido amados por Dios después de vivir toda nuestra vida haciendo nuestra propia voluntad, pecando contra la imagen de Dios puesta en los seres humanos en diversas formas, en un acto unilateral de la voluntad de Dios, sin merecer la salvación, sin merecer el amor, Dios nos ha elegido para tener misericordia. Esto trastorna nuestras vidas porque al mismo tiempo significa que Dios nos ha elegido para ya no vivir en nuestra propia voluntad. Esto es violencia, esto es un problema gigantesco que nosotros tenemos porque el amor de Dios intencionalmente ha venido a cambiarnos la vida. Por eso es que 2 Corintios 5:15 lo dice de esta forma.
y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si has sido alcanzado por el amor y la misericordia de Dios, un fruto evidente y natural de la obra del Espíritu Santo en tu vida es que ya no vives para el pecado, sino que vives para quien te ha amado, nuestro Trino Dios. Quiero terminar orando, agradeciendo al Señor por su maravillosa gracia, su maravilloso amor y pedirle que extienda su misericordia. Señor, somos incapaces de entender la profundidad de este amor. Ayúdanos a tener la conciencia, Señor, de la maldad que tenemos y al mismo tiempo que esto nos ayude, Señor, a tener el corazón gozoso, que a pesar de lo que somos, tú nos has amado, Señor, y que a pesar de lo que nosotros hemos hecho, tú nos has rescatado de nosotros mismos y nos has traído al reino de tu amado Hijo, al reino de la luz, para declarar esta maravillosa obra. Yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, era enemigo de Dios, condenado justamente, pero Dios decidió tener misericordia, enviando a Jesucristo a morir en mi lugar para salvarme, para rescatarme. Señor, yo sé que voy a pasar la eternidad aprendiendo esta verdad. Ahora te pido por cada uno de nosotros que nos des hambre de ti, de conocerte, de conocer ese maravilloso amor que no ha tomado en cuenta quiénes somos, sino solamente tu pura voluntad, Señor. Ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, les agradezco infinitamente por su atención. Que Dios les bendiga.